Hola mamá, un día más aquí en mi canal Nancy tu matrona cuidando de ti. Qué gusto tenerte tan cerquita y sobre todo mamá, recuérdalo que este canal está hecho por y para ti y eres una pieza fundamental para que estos sueños se cumplan, los sueños de poder llegar a ti a través de este canal. Decirte mamá que me encanta compartir contigo las inquietudes que me hacen llegar y sobre todo me gustaría hablar de una que a mí como mamá y como matrona me toca muy de cerca y es si la lactancia prolongada, sobre todo en nocturnidad, es cariogénica o tiene algún factor que hace que la caries de primera infancia tenga mayor prevalencia. Decirte mamá que vamos a hablar sobre realidades y falsas creencias. Las realidades las vamos a trabajar desde la evidencia científica contrastada, actualizada y sobre todo, mamá, veremos si realmente se sustentan esas falsas creencias. Tenemos que tener algo muy claro. La ausencia de la lactancia materna en lo que respecta a lactancia y salud oral, sabemos que esa ausencia de lactancia materna aumenta el riesgo de una mordida abierta, de una devolución atípica, de una dificultad fonoarticular, de alteraciones posturales a causa de una alteración de la succión, de eglución, respiración, de infecciones respiratorias y de alergias específicas. Por supuesto, mamá, que la ausencia de lactancia materna también aumenta el riesgo de otras patologías como la diabetes en primera etapa infantil, la obesidad infantil, las alergias digestivas, pero hoy nos vamos a centrar solo de la salud oral, porque es un tema que es bastante controvertido y es muy inquietante. Hay algo, mamá, que tenemos que tener claro. La leche humana no solamente transfiere protección contra infecciones y alergias, sino que también estimula el desarrollo del sistema inmune del lactante y lo hace a lo largo de toda la duración de la lactancia. Es mentira que la inmunoglobulina es solo al principio la que pasa, es decir, que las defensas solo se van a transferir en los primeros meses de lactancia. No. También decirte, mamá, que tanto los requerimientos nutricionales como los requerimientos de inmunoglobulina van a ser directamente proporcionales y van a ir aumentando a medida que vaya alargándose o prolongándose esa lactancia materna a lo largo de las tomas y a lo largo de los días. Vamos a desglosar o vamos a entender un poquito qué es la caries. Bueno, mamá, realmente las caries es una, digamos, un desequilibrio, ¿vale? Es una enfermedad que se provoca por un desequilibrio, es una enfermedad que etiológicamente es polimicrobiana y sobre todo multifactorial. Eso no nos tenemos que olvidar. ¿Por qué decimos multifactorial? Porque primero, necesitamos un huésped que sea el diente, la pieza dentaria, una placa bacteriana que se forme a falta de una mala higiene y la exposición de esa pieza con placa bacteriana con el azúcar. Se hace, digamos, como un metabolismo del azúcar que lo convierte como en ácido láctico y eso hace que el pH baje por debajo del nivel crítico, que es 5.5, y de esa forma desmineraliza esa pieza dentaria. Cuando hay un aumento del pH, hay una remineralización, perdonad. Es esa, digamos, desmineralización y remineralización lo que hace que a veces haya niveles críticos y por tanto se dé paso a esa carie dental. ¿Por qué es importante decirles esto? Porque evidentemente solamente la pieza dentaria no va a formar la carie. Ahora vamos a hablar de patologías especiales. Entonces necesitamos esos tres factores para que la carie se desarrolle. Y vamos a hablar un poquito más sobre lo que ocurre en el pH de la boca del bebé. Dentro, mamá, de los factores que van a
aumentar el riesgo, tenemos que saber, lo primero, la falta de higiene. Volvemos siempre a lo mismo. Muchas veces, cuando ocurre el problema, nos damos cuenta de que se podía haber prevenido antes. Entonces, la falta de higiene oral, una presencia de placa visible, frenillos que son excesivamente cortos, que favorecen que se quede restos de comida mucho más tiempo, defectos de esmalte, rasgos anatómicos abruptos que impidan una buena higiene dental, una respiración oral, acordémonos de lo que vimos antes, que en una lactancia ausente la respiración oral es muchísimo más frecuente, convivencias con personas que tengan problemas de caries que estén activas y sobre todo no tratadas, como los progenitores, los hermanitos, el ambiente del niño. Decirles, mamá, también que es muy importante que desde épocas muy tempranas cuidemos esa pieza dentaria. La pieza dentaria nos va a acompañar mucho tiempo. Por supuesto, en la infancia son dientes que empiezan siendo, de leche, los primeros dientes de leche, luego se pierden, pero hay que cuidarla igualmente, la pieza dentaria. Es un problema de salud. Decirles también que hay otros factores de riesgo como el nacimiento prematuro, problemas digestivos que cursen con un reflujo que haga que el pH disminuya a niveles críticos, que es por debajo de 5.5, usar medicamentos que tengan mucho azúcar, sobre todo, mamás, hago un inciso. Yo hace no mucho en mi consulta he escuchado mujeres que me comentan de que les han recomendado tías, abuelos, primos, pasarle cuando está apareciendo ese dolor de encías un poquitito de apiretal en las encías. A ver, si vosotros hacéis la prueba de probar el apiretal, eso tiene carga de azúcar. Las manzanillas que se le dan a los niños para los cólicos, que además de no tener ningún efecto, tienen mucha cantidad de azúcar. Entonces es muy importante recordar, la caries es un problema, claro está, pero es multifactorial y depende de muchas cosas, sobre todo de la ingesta de azúcar. Decirles también que uno de los factores de riesgo que encontramos es el gran número de ingestas a lo largo del día y sobre todo también cuando dilatamos las comidas con mucho tiempo. Y ahora explicaremos por qué. Porque la saliva tiene una función que es importante a la hora de hablar de caries. Con lo cual, hemos hablado de los factores de riesgo que pueden hacer que la caries aparezca, pero vamos a hablar de lo preventivo, de lo que yo como mamá y como matrona tengo que hacer para evitar las caries. Ya sea dando el pecho o dando el biberón. Pero como el tema de hoy es si la lactancia tiene que ver con las caries, vamos a centrarlo en la lactancia materna. Lo primero es la higiene, desde edades muy tempranas. La puedes hacer tú, evidentemente, mamá, en cuanto aparezca la primera pieza dentaria. ¿Hace falta que aparezca entera? No, en cuando tú ya la estés viendo, que está rompiendo, empieza a hacer una higiene. ¿Cuándo? Pues, Nancy, a lo largo de todo el día, ¿cuántas veces? Pues mamá, sobre todo en las tomas que a lo mejor tú vayas a saber que va a estar más tiempo entre toma y toma. Por ejemplo, la última toma de la noche. Recordar que en todas las etapas infantiles hay que hacer hincapié en la higiene dental. ¿Y dónde aprenden los niños la higiene dental? Pues desde casa. Entonces es muy importante hacer especial hincapié. Hincapié sobre todo en la primera etapa, nosotros a ayudarles y haciendo que vayan siendo un poco más autonómicos y que vayan haciéndolo solitos. ¿Es necesario tener una pasta en particular que sea? A ver, mamá, si te fijas, las pastas infantiles que te proponen de tal tiempo a tal tiempo, en realidad van, digamos, mirando el tema de la carga de flúor.
Al principio no necesitas ningún tipo de pasta cuando son bebés. Con agua lo puedes limpiar sin ningún problema. Pero a medida que los niños van siendo un poquito más grandes, tenemos que recordar que el cepillo dental, además de ser de una cerda suave, debe de cambiarse cada 3 meses, y lo que le vamos a poner es la cantidad de un granito de arroz. Fijaros, no esa imagen de la pasta que haga la espuma, no, un granito de arroz. Aproximadamente, pues, os puedo decir que se puede ir aumentando a medida que va aumentando la edad del niño, pero sobre todo, mamá, hacerle especial hincapié en la rutina de la limpieza cuando son más grandecitos después de las comidas. Muy bien, vamos a hablar de la alimentación, porque es el tema que realmente nos ocupa, ¿no? Sobre todo, mamá, además de la higiene, que es un aliado, la alimentación es otro aliado. La alimentación saludable, siempre en esto no hay, una vía en donde me pueda evadir. No. La alimentación saludable, entendiéndose por eso una alimentación equilibrada, libre de azúcares refinados, que mi consejo es que no lo introduzcan hasta antes de los 2 años de vida. Y ahora me dicen, Nancy, yo a mi hijo no le doy azúcares, pero le doy zumetes, le doy yogures, le doy gusanitos, le doy un polo para que le refresque las encías porque le están saliendo los dientes. Yo, de verdad, si hay algo que me encanta es poder hablar con todas las madres. Soy mamá de una niña de 4 años y a lo largo de esta crianza de Guadalupe he visto muchas cosas, como por ejemplo hacerle cubitos de leche para calmar, refrescar esa inflamación de las encías, pero también he visto algunos niños con polo ahí. Entonces es muy importante el azúcar no meterlo, ni muchísimo menos la miel, ni azúcares que sean muy refinados. También el tema del número de ingestas. Tiene que ver cuando son muy prolongadas o cuando son muy seguidas, porque ahí entra en juego un cambio de pH con la salivación. Ahora hablaremos de la saliva más en detenimiento. También el tema de la textura. Cuanto más pegajosos sean los azúcares, como las gominolas, las chuches, muchísimo más poder cariogénico. Y también el tema de la preparación de los alimentos. Cuando hablamos de la preparación de alimentos es agregarle todos los azúcares innecesarios, ¿vale? Vamos a hablar de la saliva. Fijaros qué curioso. La saliva y la leche humana tienen composiciones muy similares. ¿Tendrá algo que ver que los dos son líquidos biológicos, fisiológicos? Pues yo creo que sí, claro que sí. La saliva neutraliza los ácidos y hace, por tanto, una barrera protectora. Aporta iones también al medio de calcio, fosfato y flúor. Es imprescindible todo esto para remineralizar ese diente. Y también tiene una especial capacidad buffer o amortiguadora. Ahora bien, mamá, ¿por qué hacen especial hincapié en que el niño tiene más riesgo de contraer o de que le aparezcan caries en la lactancia prolongada? ¿Por qué toma más de noche será? Pues vamos a hablar de eso. Antes de llegar ahí, es que me voy a morder la lengua, pero antes de llegar ahí, decirte, mamá, que la leche materna, además de lactosa, que es lo que algunos estudios dicen, que claro, es el azúcar más importante de la leche, claro que está presente y en cantidades importantes, pero además en la leche hay hierro, hay lactoferrina, hay proteínas, hay enzimas, hay inmunoglobulina, hay calcio, hay fósforo. Fijaros, claro que hay gran cantidad de azúcar, pero toda la leche en sí tiene un pH de 7.7, muchísimo más alejado que cualquier otro alimento que pueda llevar a nivel crítico el pH de la boca a menor de 5.5. Tiene además un alto contenido graso que hace que la pieza dentaria
tenga como un biofilm que resbale la bacteria. Y además aporta bacterias porque la leche materna no es un alimento estéril. Claro que tiene bacterias, pero las bacterias que tienen son aquellas que son amables para evitar infecciones. Y esas bacterias lo que van a hacer es colonizar antes para que los patógenos no colonicen. Entonces, importante, la lactancia durante la noche, sobre todo, y además de que es el mejor alimento, que es una forma de amar, que es una forma de relacionarse, que promueve el desarrollo, la independencia y la autonomía del bebé. Sobre todo, la lactancia de los niños más mayores, mamá, durante la noche, es una succión la que hace el bebé no nutritiva. Es una succión de relajación. Pero suponiendo que llegara a tener una succión muchísimo más efectiva, es decir, que no haga la succión no nutritiva, aunque cuanto más mayores, más episodios de tomas nocturnas de succión no nutritiva. Tiene que ver con la relajación. Decirte, mamá, que la leche pasa por un camino que va del paladar duro al paladar blando. La leche no baña las piezas dentarias. Entonces, sin extenderme más, y a lo largo de toda esta sesión y de todo el trabajo que hay de esta sesión, de revisión bibliográfica, de organizaciones científicas que apoyan notablemente esa lactancia prolongada y afirman que no hay riesgos, como la Liga Internacional de la Leche, vamos a llegar a una conclusión. Mamá, de todos los estudios que hay, no hay ninguno que diga que el destete pueda disminuir el riesgo de caries. No hay ninguno. Quizás el problema ha sido que muchos estudios que se han hecho diciendo que la lactancia prolongada tiene mayor riesgo han visto como lo prolongado como algo negativo. Quizás ha ido por ahí. Sí que es verdad que me ha llamado me ha provocado como mucha atención un estudio en el que ponía que realmente estudiaba a aquellos niños menores de 9 meses en donde no había riesgo cariogénico ninguno. Pero a partir de los 12 meses, cuando empezaba la toma nocturna a ser muchísimo más frecuente, sí. Lo curioso de ese estudio es que eran niños que además se alimentaban de leche artificial. Con lo cual, a partir de los 12 meses, el estudio que se hizo, en donde se decía que la alimentación nocturna, sea con lactancia artificial o con lactancia materna, los dos tenían el mismo índice de aparición de caries. Con lo cual, mamá, hay algo que entonces podemos sacar en claro. No es lo que coma, sino la higiene que tú puedas tener con el bebé. Desde la primer pieza dentaria. No desde el año de vida cuando ya tiene casi todas las piezas dentarias. Decirte también, mamá, que no hay estudios que se asocien a, digamos, a una lactancia prolongada como algo negativo, sino todo lo contrario. La lactancia aporta muchísimos beneficios. Pero sí que es verdad, mamá, que está siempre bajo la lupa. Es curioso, porque si nosotros nos vamos a otros sitios en donde a lo mejor es normal ver a un niño de 4 años sentarse en una plaza de un banco tomando la tetita del bebé, no se cuestiona tanto. No se cuestiona. Es simplemente porque existe información no contrastada y eso es lo que no nos ayuda a nosotros las mamás. Y sobre todo, el verdadero consejo de todo esto es hacer una buena higiene, es hacer formas preventivas, es hacer
programas preventivos que empiecen desde épocas muy tempranas de tu embarazo. Sí, has escuchado bien, mamá. Desde el embarazo ya tenemos que hablar de una salud bucodental con cuidados, con prevención, por ti y por tu bebé. Las mamás que deciden quedarse embarazadas juntos con los papás tienen que tener sus revisiones dentales siempre. Acuérdate, darás muchísimos besos a los bebés, estarás muy en contacto con ellos y tu flora bacteriana va a estar también en contacto con la flora de ese bebé. Entonces es importante empezar desde uno. Quería darles las gracias. No se olviden desde épocas muy tempranas cuidar sus piezas dentarias. Os vuelvo a decir, como mamá y como matrona, levanto una lanza a favor de la lactancia prolongada, porque yo lo he vivido, porque las revisiones dentales son importantes, pero sobre todo, mamá, la salud dental de tu bebé depende de su higiene y de su alimentación. Hago especial hincapié, mamá, para recordarte qué importante que es la nutrición saludable. Muy importante. Nuestros hijos son nuestros espejos. Ellos se ven reflejados. Y lo que hagamos nosotros, se los dejaremos a ellos. Así que a cuidarse mucho, mamá. No te olvides, si te gustó, por favor, dale like, compartí, comentá y sobre todo suscríbete. Muchísimas gracias, mamá.